Buenos días. Nuestro artículo de revisión se trata de la corrosión por picadura y métodos de prevención en acero inoxidable ASI 304 y ASI 316. Los integrantes son Iván Barrera, Natalia Benavides, Samantha Benavides y quien les habla, Santiago Horacio. El artículo de revisión tuvo como objetivo presentar algunos de los métodos de prevención contra los tipos de corrosión más comunes en los aceros inoxidables ASI 304 y 316. Por lo tanto, tienen los conceptos básicos como la corrosión, la composición de los materiales a estudiar, tipos de corrosión y estudios de caso. Después de haber analizado los distintos tipos de corrosión por medio de una investigación previa, se recolectaron diferentes estudios de caso, los cuales representan una afectación en el material, destacando la corrosión por picadura como daño principal en la superficie de estos. Los parámetros que corroen a este material son la temperatura en el ambiente, principalmente la humedad y medios salinos. Y por último, el diseño de la lesión. Asimismo, se identificaron los métodos de prevención más adecuados como inhibidores, protección catódica, entre otros, para la protección del acero inoxidable. A continuación, daremos una breve explicación de los conceptos generales de este artículo. La corrosión es un proceso espontáneo que sufren los metales debido a que los materiales buscan su forma de mayor estabilidad o menor energía. En cuanto al acero inoxidable, se presentan diferentes tipos de corrosión, siendo la más común la corrosión por picaduras. Además, se encuentran la corrosión generalizada y la corrosión galvánica. Este artículo se enfocará en el acero IC 304 y IC 316, puesto que son los más utilizados en la industria alimentaria, farmacéutica y petrolera por su capacidad de prevención y resistencia a la corrosión. En cuanto al acero inoxidable, es un tipo especial de acero que contiene elementos de aleación, cromo como elemento principal, en un 11% como mínimo, lo cual le permite ser inoxidable al estar expuesto al oxígeno. Es un acero de elevada pureza y resistente a la corrosión, dado que el cromo u otros metales que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reaccionan con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. El acero IC 304 es un tipo de acero perteneciente a la estructura austenítico. Está compuesto por una proporción menor al 0,08% de carbono, menor al 1% de silicio y menor al 2% de manganeso, además de contener un aproximado de 18 a 20% de cromo y 8 a 10% de níquel. La resistencia anticorrosiva de este tipo de acero está dada por el parámetro PREN, que es del 18%. En cuanto al acero inoxidable ASI 316, este tiene propiedades similares al acero ASI 304, en donde su composición de carbono, silicio y magnesio no varían. Sin embargo, la proporción de carbono es de entre 16% y 18%, del níquel es de 10% y 14%, y el molibdeno es de 2% hasta 2.5%. La adición de este último compuesto, el molibdeno, le da una mejor resistencia a la corrosión por picadura y una mayor resistencia a los ácidos no oxidables. Por lo tanto, mejora sus propiedades. Ahora les hablaremos acerca de algunos casos de corrosión más comunes en los aceros ISI 304 y 316. Corrosión por picaduras. La capa pasiva del acero inoxidable puede ser atacada por determinadas especies químicas. El ion cloruro es el más común de estos y se encuentra en materiales cotidianos como la sal y la lejía. La corrosión severa por picaduras es un daño localizado que devora las picaduras en el acero inoxidable. Además del ion cloruro, puede ser causado por temperaturas elevadas durante periodos prolongados o falta de oxígeno en la superficie. Corrosión por grietas. El acero inoxidable requiere suministro de oxígeno para asegurarse de que la capa pasiva se pueda formar en la superficie. En grietas muy estrechas no siempre es posible que el oxígeno acceda a la superficie de acero inoxidable, lo que hace que sea vulnerable al ataque. Corrosión generalizada. Normalmente, el acero inoxidable no se corroe de manera uniforme como los aceros al carbono y aleados ordinarios. Sin embargo, con algunos productos químicos, principalmente ácidos, la capa pasiva puede ser atacada de manera uniforme según la concentración. La temperatura y la pérdida de metal se distribuye por toda la superficie del acero. Reacción galvánica. Si dos metales diferentes están en contacto entre sí y con un electrolito, por ejemplo agua u otra solución, es posible que se establezca una celda galvánica y se acelere la corrosión de uno de los metales.
El método de investigación que se realizó para este artículo se basó en la búsqueda de varios estudios de casos sobre la corrosión en el acero inoxidable AISI 304 y 316, con el fin de determinar el método más apropiado dependiendo de los factores a los que fueron expuestos los metales para mitigar el daño de las piezas. Teniendo en cuenta cada referencia de los estudios, se continuó con una profundización de prevención en los distintos tipos de corrosión. A través de esto se halló los inhibidores, la protección catódica, la combinación de metales, entre otros. En cuanto a los estudios de caso recolectados, en la mayoría de estos se sometieron a distintas piezas del material a analizar y de esta forma se determinó la velocidad de la corrosión, las zonas más propensas a la corrosión y algunos factores de ambiente de exposición que tienden a deteriorar los metales con mayor facilidad. Después de haber hecho todo esto, se tuvieron en cuenta los siguientes resultados. Para analizar la corrosión por picadura se hizo por medio de un estudio de caso, el cual es la corrosión por picadura Puente Juan Arenas de Santander. Se presentó un ataque de corrosión en los casquillos en el puente de Juan Arenas. Durante 8 meses se evidenció la evolución de la picadura localizada. El material empleado para fabricar los casquillos es acero inoxidable austentítico AISI 316. Principalmente se constituye por medio de una película o capa pasiva de óxido de cromo. En el lapso de tiempo se muestra cómo se genera la corrosión por picadura, como una nueva picadura es inapreciable a simple vista y suele confundirse con óxido residual de la superficie. Una picadura avanzada, sus grietas se agrandan en un diámetro de 0.069 centímetros y de profundidad. Por último, un colapso de picadura de 0.111 centímetros, así creciendo su diámetro y profundidad. Además, este tipo de corrosión se forma por incorrecta manufactura, formación de películas de humedad, elementos externos que han influido o fallos de recubrimiento. Finalmente, al realizar este artículo de revisión, se determinó que en los aceros AISI 304 y 316, la corrosión más implicada fue la corrosión por picadura. Esto se evidencia que a través de los estudios de caso analizados, puesto que este tipo de acero se utiliza mucho en industrias como la alimenticia o para la fabricación de embarcaciones. Por lo tanto, se ven expuestas a diferentes ambientes que aceleran la velocidad de corrosión, influyendo principalmente a altas temperaturas en sales o haluros. Los métodos de prevención desarrollados en este estudio de caso fueron los siguientes: la protección catódica o anodo de sacrificio para aceros expuestos a haluros. También es conveniente mejorar el diseño del material que se va a utilizar sobre las uniones, ya que en estas partes es más propenso a tener deterioros por dicha corrosión. Un inhibidor con extracción de cebolla roja, Allium cepa, con diferencia de potencial a diferentes concentraciones para la inducción de corrosión por picadura. Un recubrimiento electroquímico con aleaciones de níquel fósforo para disminuir la velocidad de corrosión de piezas de tipo AISI 304. Y una protección anódica o protección por biopelículas. Por último, este tipo de acero inoxidable se pueden utilizar en diferentes industrias debido a que son más resistentes a la corrosión, pues al pertenecer a la familia de los aceros austentínicos, sus propiedades son las adecuadas al tener un alto nivel de cromo, níquel y molibdeno.